Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenido a este canal, tu canal, mi canal, nuestro canal BJ Hero, y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, mi tercera consola de videojuegos en mi vida. Como ya ustedes bien saben y si han visto los anteriores videos, que invito a que lo vayan a ver, allí mencioné mis primeras veces con los videojuegos, mi primera consola, mi segunda consola, que la primera fue la Atari 2600 y mi segunda consola fue la Nintendo NES de 8 bits. Eh, y ahora vamos a ver la tercera, que sería la Sega Genesis, la Negra Mate o la Sega Mega Drive, como se le llamó en algunas partes de América Latina y en toda Europa y Asia. Bueno, durante el tiempo que tuve la Nintendo, como lo mencioné en el video anterior, estuve jugando y estuve frecuentando mucho más las maquinitas. Y bueno, allí logré jugar juegos como Jane Buster Douglas, Sony, bueno, esta gente. Y eso que hizo más de las 10 de la noche. Pero bueno, vamos a continuar. Llegué a jugar Dancer in the Shadow. No sé si es Shadow and the Dancer o Dancer in the Shadow. Es el Shinobi 1. Logré jugar Altered Beast, Moonwalker, que definitivamente Moonwalker fue una de las que me hizo comprar la consola, ¿ok? Para ese entonces, cuando ya tenía a finalizar la etapa de la Nintendo, después que la vendo, estaba comprando las revistas, que era como una ventana, era como nuestro internet, en este caso, en el cual nos informábamos de los lanzamientos, las cosas que venían en camino, las cosas que ya estaban ya trucos y todas esas cosas que se necesitaban para poder resolver algunos juegos. Sin embargo, bueno, tuve que dejar de comprar las revistas porque la mayoría de las revistas eran de Nintendo y ya yo no tenía Nintendo. Sin embargo, estaban unas revistas españolas llamadas Superjuegos, habían otras más, creo que se llama Mega Drive Manía o algo así, no recuerdo, pero me fui más por la de Superjuegos. ¿Por qué? Porque veía que el contenido era más grande y no solamente hablaba de Nintendo, sino también hablaba de Sega Genesis, de las PC, de Mac, de la cultura pop. ¿Ok? Gracias a eso empecé a ver esta revista y fue cuando me informé y vi más cosas de la Sega Mega Drive o Sega Genesis. Cuando vi Tiny Toon en la búsqueda del tesoro de Buster, definitivamente yo dije, no, esta consola la tengo que tener. Entonces, después que vendimos la consola, duramos como 2 meses y medio aproximadamente sin consola. Y recuerdo que estuvimos buscando en las tiendas, en las diferentes tiendas, pero lamentablemente, si no estaba muy costosa, no había. Recuerdo que en la Navidad anterior, cuando teníamos la Nintendo, habíamos visto, ya estábamos viendo la Sega, ya estábamos como echándole el ojo, mira, posiblemente lo vamos a comprar el año que viene. Recuerdo que estaba costando 7.000 bolívares. O sea, el doble de lo que nos costó la Nintendo, que fue 3.500. Y bueno, viendo esta situación, decidimos empezar a ahorrar ese dinero. Y bueno, logramos vender la consola y logramos obtener el dinero en esa época. Cuando nos llamó esta sorpresa que no se conseguía, o se conseguía, estaba muy caro. Creo que llegué a conseguirla hasta en 17.000 bolívares. Un costo bastante alto, superando nuestras expectativas como tal. Entonces, bueno, recuerdo que también llego yo, le digo a mi mamá, mira, pero vamos al lugar donde el señor, donde compramos la Atari y el Nintendo, quizás él la tenga y tengamos facilidades de crédito, pues. Entonces, fuimos hasta allá. Lamentablemente, el señor no tenía Sega Genesis, no, puro Nintendo y Atari era lo que él tenía en la tienda como tal. Bueno, dice, ¿cómo se llama? Haciendo nuestra espera aún mayor. Mientras tanto, en el club teníamos, no me recuerdo cuál era el juego que teníamos, pero los teníamos ahí aguantados. O sea, recuerden que el club, tú podías pedir el juego, hacer el cambio del juego y podías durar el tiempo que tú quisieras con él. Por eso era una ventaja que teníamos. Entonces nos quedamos con el juego. No sé con cuál fue el último juego que pedimos en Nintendo, pero lo teníamos ahí aguantado, lo teníamos allí en reserva. ¿Ok? Eh, Nosotros, como lo había dicho, teníamos costumbre los sábados, era recorrer las tiendas de jugueterías para verla. Ese era prácticamente nuestro Google de nosotros o nuestro Amazon, que íbamos a ver las vitrinas de los juguetes más populares del momento y bueno, mira que lo vamos a comprar, me gusta y veíamos los precios más o menos allí. En una de esas pasadas, sin estar buscando nada, entramos a una tienda muy conocida llamada General Import. General Import era, para ese entonces, era una de las tiendas más de departamento
de juguetería y creo que vendía de todo esa tienda. Una de las más grandes que había en Caracas, junto con la Marrón Import. Y bueno, ahí vemos la consola, tenía un costo de, no recuerdo si eran 10.000 o 11.000. Lo único que sí recuerdo es que los últimos tres eran 9.999. ¿Ok? Yo creo que eran 10.099.000, algo así. 10.999. De todas maneras no lo puedo corregir porque la factura la perdí, así que no sé. Pero bueno, la cuestión está en que la vimos. Recuerdo que teníamos, creo que eran como unos 9.000 bolívares aproximadamente y no teníamos el dinero, por supuesto, que había quedado. Mi mamá dijo, bueno, vamos a esperar, vamos a ahorrar ese, yo les pongo ese dinero faltante y creo que ella dijo que un par de semanas lo tenía, pero al final fue una semana antes. Creo que fue un jueves en la semana, porque nosotros fuimos un sábado, el jueves de la siguiente semana, pues que ella fue a comprarlo. De hecho, fue otro unboxing que me perdí, no lo vi. Y bueno, cuando yo llegué a casa, ya mi hermano estaba jugando con la consola. Y bueno, esta fue la primera consola que jugamos nosotros con un solo control. Ya el Sega Genesis nada más traía un solo control, tenía Sony de Hedgehog como juego gratis, decía for sale. Este, y a la semana siguiente nos fuimos al club y lo que hicimos fue cambiar, o como cambiar de plan. De Nintendo pasamos a Sega Genesis pagando la diferencia de la Nintendo a la Sega Genesis. Y entonces hicimos el intercambio y aceptaron pues. Resultando y aconteciendo que el primer juego que queríamos alquilar nosotros era Lakers versus Celtics de la Electronic Arts. Sin embargo, lamentablemente el juego no estaba. En esa época estaba muy de moda estaba muy de moda la NBA, Michael Jordan sobre todo, el Dream Team, y que de hecho posteriormente salió un juego del Dream Team Barcelona de las Olimpiadas de 1992. Y resulta y acontece que tuvimos que terminar pidiendo Jordan versus Larry Bird. Este juego no nos defraudó, por supuesto, un juego muy entretenido, pero era de uno contra uno y que tenía el concurso de mates, que era uno de los más importantes, y el concurso de tiro de 3 de Bill, pues, que en esa época tanto Bill como Jordan eran los líderes en cada uno de estos departamentos. Allí también conocimos a un vecino que también tenía la Sega Genesis, que le teníamos respeto porque el chico, todos los juegos que le caían, todos los juegos los terminaba. Y me acuerdo mucho que había juegos que nosotros no podíamos terminar y le pedíamos que nos los terminara allí en la casa cuando lo entregaba. De hecho, una de las causas que como decir, le caíamos a casquillo, así le decimos cuando tratábamos de zarandearlo, mira, termínalo. No, no, yo lo terminé. Entonces nosotros le decíamos algo así como que no, eso es mentira. Lo retábamos y él llegaba y terminaba el juego. Para fortuna de nosotros, pues, pero muchos de los juegos los terminaba y creo que no hubo ningún juego que no lo pudo parar a él. De hecho, muchos de los juegos que yo no pude terminar los terminó él en su época. ¿Qué juegos corrieron en mis manos? Bull vs Lakers, que de hecho en esa Navidad que compré la consola, recuerdo que nos quitaron el niño Jesús a mi hermano y a mí. Y recuerdo que salimos después del 24 de diciembre, creo que fue un 26, un 27 de diciembre, y fuimos a Chacaitos. Allí había un video color Yamí y me acuerdo que entramos, mi mamá nos hizo pasar, pues de hecho nosotros en Videocolor Yami no entrábamos mucho porque Videocolor Yami siempre vendía muy costoso, muy caro. Bueno, pero pasamos, mi mamá dijo que pasen y pasamos. Entonces empezamos a ver y de repente mi mamá dijo, no, cada uno escoja un juego. Y quedamos sorprendidos y empezamos ahí a ver qué juego íbamos a escoger. Recuerdo que mi hermano, sin pensarlo dos veces, escogió Street of Rage y yo me acuerdo que yo estaba entre Bull vs Lakers y Quack Chop de Pato Donald. Y al final dije, no, Bull vs Lakers porque la NBA estaba de moda y no me arrepentí jamás de esa escogencia. Posteriormente, cuando en el club pedí Quack Chop, de hecho, y lo terminé, por supuesto. ¿Qué más recuerdo tengo con la consola? Recuerdo que el juego que más jugaban los muchachos de la consola era Alter Beast, el que llamábamos cariñosamente La Bestia. Ese es el juego que más jugaban porque era un juego muy maduro, un juego muy oscuro, de terror prácticamente. Y no estábamos acostumbrados porque la mayoría de los juegos de Nintendo eran alegres, en una playa, en un bosque, todo azul.
y generalmente siempre era el último capítulo o el último nivel que era oscuro. Aquí no, aquí era oscuro desde que empezaba hasta que terminaba. De hecho, Street of Rage es así. Street of Rage empieza en la noche y cuando tú termina en la mañana del día siguiente. Uno de los juegos que más jugué fue Street of Rage. Street of Rage, jugué el 2, jugué esa trilogía. Sonic 2 también que de hecho no lo he podido terminar. Y bueno, duramos con la consola más de, si más no me equivoco, más de 3 o 4 años duramos con esa consola. Recuerdo que posteriormente empezó a salir, me acuerdo que uno de los controles que más se me dañaron fueron los de Sega Genesis. No sé si era que nosotros éramos destructores o era la gente que nos visitaba que lamentablemente dañaban los controles. Y me acuerdo que llegamos a comprar creo que como 3 controles de Sega Genesis para poder reemplazar los que se dañaban. ¿Ok? Recuerdo también que jugué juegos muy buenos, como juegos muy malos también, como en todas consolas, que siempre existe un catálogo. Sin embargo, durante el año empezamos a ver juegos de Super Nintendo. Vimos Final Fight, Las Tortugas Ninja, ¿cuál más fue más? Super Mario World, que nos están minando la cabeza. Y bueno, otra vez decidimos, no, el año que viene nos vamos a comprar esa consola. Entonces, recuerdo que en Sega Genesis logramos comprar Bull vs Lakers, Bull vs Blazers, Street of Rage fue el otro que compramos. Y ver si no recuerdo qué otro juego más compramos nosotros, porque de verdad que no duramos mucho. El cuarto juego generalmente era el del club y el quinto juego que teníamos era uno de cambio libre. Usábamos uno de cambio libre para hacer cambios así fortuitos, a ver si conseguíamos unas joyas. De hecho, la conseguimos. Contra Hardcore fue una de ellas. Y Batman y Robin. Las aventuras de Batman y Robin también, que eran juegos súper, pero una de las características de Sega Genesis que era muy fluido y que tenía juegos deportivos bastante interesantes. Y bueno, de hecho jugué allí Barcelona, a las Olimpiadas. Creo que el mejor juego de Olimpiadas que he jugado ha sido el de Sega. Creo que a través de Sega empezaron los juegos de NBA Live. De allí nació FIFA también. Y bueno, muy buenos recuerdos con esa consola que más que todo era para adolescentes y gente mayor, creo que, y para adultos. Habían de niños, pero no tanto. Y bueno, con el tiempo, bueno, fuimos a comprar la Super Nintendo y bueno, la Sega la tuvimos en paralelo con la Super Nintendo, siendo súper, 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 súper afortunado, ¿ok? Cuando llega la Super Nintendo, eclipsó un poco el Sega, sin embargo, con el Sega lo que jugaba era pura NBA, porque los juegos de NBA de la Super Nintendo eran muy lentas. La Super Nintendo era una consola un poco lenta para mostrar los sprites y la fluidez de los juegos como tal. Tenía mayor color, perdón, pero no llegaba a los niveles de Sega Genesis. Entonces, bueno, señores, otra de las cosas que lamentablemente me hizo comprar la competencia fue porque quería jugar Street Fighter 2. Street Fighter 2 eh, era el juego del momento en las maquinitas, en los arcades, y en Sega no salió. Me acuerdo que alquilé juegos como Fatal Fury 1, 2, War on the Hero, creo que era así, Los Héroes del Mundo. Alquilé varios juegos tratando de tapar esa carencia de Street Fighter 2, que al final salió después que yo compré la Super Nintendo. ¿Ok? ¿Qué más puedo decirles? Otro de los grandes problemas que tuve con la Sega Genesis fue porque Sega sacaba muchos periféricos. Y de verdad que después lo de cuando jugué, me acuerdo, Mortal Kombat en Sega Genesis, terminé decepcionándome porque los controles había que configurar de una manera. Y entonces yo dije, bueno, pero cuando llegue Street Fighter, ¿cómo va a ser esto? Fue un desastre en ese aspecto y una de las causas por las cuales salí corriendo a comprar la Super Nintendo fue esa. Pero bueno, me siento feliz. Es más, para esa época yo quería más la Super Nintendo que la Sega Genesis. La Sega Genesis se mantenía viva solamente era por Sony y por los juegos de la NBA que yo tenía allí. ¿Qué más puedo mencionar? Y bueno, hoy en día, de hecho, cuando hago comparaciones entre la Super Nintendo y la Sega Genesis, prefiero jugar ahorita Sega Genesis. Sega Genesis tiene una magia que la Super Nintendo no tenía para juegos mayores, para juegos para adultos, pues para juegos de ese tipo. Bueno,
la moto me arruinó un poco, pero bueno, vamos a decir que es parte del sonido ¿cómo se llama? De ambiente del video. Así que bueno, muchachos, espero que les haya agradado el video. Cualquier comentario o cosa que ustedes recuerden de la Sega Genesis, lo puedan consultar acá. ¿Qué más puedo decirles? Denle like, hagan comentarios, suscríbanse sobre todo para que me puedan ayudar y sean parte del mundo de los Hill Brothers. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.